Buen día, esta es una presentación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, área de planificación, gestión y estadística. Mi nombre es Sebastián Castillo, soy director del área y en esta presentación vamos a hablar de los registros e informes de resoluciones y audiencias. Bueno, los registros e informes sobre resoluciones y audiencias constituyen dos de los elementos más importantes de nuestro sistema estadístico, vinculado a lo que es producción de los órganos judiciales. Por eso son las operaciones más importantes del área. Están relevados mediante registro fichas que se producen mensualmente, que se cargan por parte de los organismos durante todo el mes y se informan del 1 al 10. Los registros de resoluciones y audiencias tienen como particularidad, como ya lo habrán visto, que una declaración válida depende de datos combinados. Esta es una presentación muy breve y quizás lo más importante a retener es esta idea, que para poderse computar una resolución dictada, estadística debe poder procesar más de un dato para computar una sentencia. ¿Qué quiero decir con esto? De que el organismo que registra una sentencia, para poder ser sumada dentro de las sentencias que se dictan en el mes, tiene que consignar una fecha de despacho, una fecha de vencimiento, una fecha de resolución y un tipo de resolución. Esto mismo vale para las audiencias realizadas con sus datos específicos. Esta es la nota más importante de los registros e informes de resoluciones y audiencias. Esta idea de combinación de datos para poder tener constituido un evento como tal. Hago la aclaración de que esta particularidad de la declaración de datos en términos estadísticos es con una fecha a fecha de hoy. Normalmente lo que caracteriza a nuestro sistema estadístico es su actualización permanente. Entonces, frente a cambios en los criterios de relevamiento dispuestos por el Superior Tribunal de Justicia, esto debería tener una actualización que desde el punto de vista del área siempre se comunican. Pero independientemente de esta digresión, lo que yo quiero resaltar es que las dos operaciones más importantes que realiza un organismo son las operaciones de declaración de datos sobre resoluciones y audiencias celebradas o resoluciones dictadas. Esos son los registros y operaciones más importantes. Y de esos registros y operaciones, lo más importante a tener presente es que cuando registro sentencias y cuando registro audiencias realizadas, yo debo declarar más de un dato para que la declaración sea válida. En cualquiera de los casos. Si estoy hablando de sentencias, necesito declarar una fecha en que se dicta la sentencia y un tipo de resolución. Para el caso de sentencia siempre se codifica como S, según las guías de estadística, como ya la vamos a ver. Y para el caso de audiencia sucede exactamente lo mismo con sus datos específicos. Necesito una fecha de realización en que se realizó la audiencia, necesito un estado de esa audiencia, un estado final de la audiencia, que es el estado realizado, y necesito también, por ejemplo, una audiencia realizada tiene una duración en minutos y en bloques, también arroja un resultado que debe ser registrado, por poner ejemplo. Siempre que se realiza algún tipo de actualización sobre este requerimiento en la declaración de datos, el área lo comunica y lo comunica por correo. La forma de comunicación general del área es a través de correo institucional y lo deja sentados a la actualización en la guía. Veamos un ejemplo de esto. Acá estamos viendo una guía del fuero civil y comercial, primera instancia, versión 2.47. ¿Qué quiere decir la versión? Que es la versión vigente, la que estamos viendo, la última,
y que cualquier actualización producida sobre los indicadores, procedimientos o instructivos que emplea un organismo para producir información estadística, nosotros la dejamos asentado a través de esta numeración, que ustedes pueden consultar en la última parte de la guía. Me voy avanzando en el documento, donde están las actualizaciones, acá estoy resaltando, y la última, 2.47, de fecha 14 del 12 del 18, con una aclaración de qué se está efectuando en términos de actualización. Dada esa aclaración, volvemos a esta idea fundamental que quiero dejar asentada para pasar a los ejemplos particulares, de que las declaraciones de resoluciones de las audiencias deben realizarse completando los registros apropiados a través de datos combinados, que deben estar todos cargados y deben estar cargados como se especifican en la guía y como vamos a ver a continuación. Vamos a trabajar con el ejemplo de resoluciones civiles por ser el ejemplo que arrancó con el nuevo sistema estadístico, pero su conformación vale para tanto las declaraciones de resoluciones que efectúa el fuero laboral o las resoluciones que informan los órganos en materia de familia, los órganos de paz, tanto de primera como de segunda categoría. Veamos ese registro. Bueno, lo primero que nosotros hacemos constar al momento de hablar del indicador de causa de resolución que está vinculado a la operación de causas de despacho y resueltas es el contenido de la información que debe almacenarse. Y seguramente aquí lo más importante que ustedes habrán notado es la declaración respecto de qué tipo de resolución se está registrando, ya sea de resolución, ya sea una sentencia o sea un auto. Y acá la particularidad es que la sentencia refiere tanto a la sentencia definitiva como a aquella que sin ser sentencia definitiva es equiparable a ella en el efecto de poner fin al proceso. Todo lo demás que no tiene esa nota es un auto en los términos del CPC o sentencia interlocutoria. Veamos el registro específicamente cómo trabaja. El registro de resoluciones trabaja, como ya lo habíamos visto en el video instructivo anterior, trabaja con una activación y con una desactivación. La activación se produce en el momento de poner el expediente a despacho y la desactivación se produce luego de que la resolución ha sido informada al área estadística a través de la emisión del listado correspondiente. Habíamos dicho de que la nota distintiva de la resolución es esta idea de que es un evento que requiere de datos combinados. En este caso, una sentencia va a estar determinada por la declaración de una fecha de resolución, que implica que previamente se ha registrado una fecha de ingreso a despacho y las fechas de vencimiento correspondiente. Para el caso civil, según el reglamento de los juzgados civiles, procede la fecha de primer vencimiento y segundo vencimiento. Para el fuero laboral solamente se declara una fecha de vencimiento. Y luego la fecha de resolución. A eso debo agregar el tipo de resolución que estoy registrando, si es un auto o si es una sentencia. Perdón, ese no es el tipo, sino es la clasificación binaria de auto y sentencia. Ahora sí, el tipo de resolución, y ahí cabe la categorización. En el caso de la sentencia, cuando es una sentencia que se produce por conciliación, por transacción, por caducidad, por desistimiento, allanamiento, etc. En el caso de los tipos de resolución, por ser un campo flexible, se está registrando actualmente para el caso de los procesos sucesorios
los tipos específicos de resoluciones que se adoptan en el proceso sucesorio. Por ejemplo, con el código 31 se está registrando la declaratoria de herederos, para el 32 la ampliación o rectificación de declaratoria de herederos, etc. Sin perjuicio de esta particularidad del fuero civil, la idea general a tener presente para todos los fueros, sea familia, sea paz, sea los juzgados especializados en concursos y quiebras o ejecución, o incluso el fuero laboral, es que los tipos de resolución especifican qué resolución se está informando en cada caso. Luego, los demás campos del registro lo que agregan son otros datos o otra información, en términos estadísticos son atributos del evento, vinculado a la declaración que se está registrando. Por ejemplo, en el caso de los órganos multifuero, también codifican el tipo de resolución que se está dictando según la materia a la cual pertenece la causa o la resolución específica del caso. ¿Qué particularidades o errores nosotros hemos detectado en la registración en materia de resolución? Son precisamente cuando ha faltado algún dato necesario para obtener una declaración válida, sea porque el código de auto y sentencias no está presente, sea porque la tipificación de la resolución no está dentro de los tipos admitidos para la declaración que se está efectuando. Por eso en todo caso, para el registro de resolución siempre hay que tener muy presente los campos que se están informando, la codificación que se está empleando que esté dentro de la codificación admitida, para lo cual siempre hay que consultar la guía en la versión actualizada. Normalmente el órgano imprime el documento y eso es una práctica común que puede agilizar la registración de información. Sin perjuicio de esto, siempre recomendamos la revisión de cuál es la versión actualizada, que la van a encontrar en la página web del área con la indicación de la numeración correspondiente. Para el caso de las audiencias de familia, que con las adaptaciones del caso vale lo mismo para las audiencias en materia civil o en materia laboral. La registración más delicada a seguir, a controlar, es que la audiencia, en el caso de la audiencia realizada, esté declarada con sus datos correspondientes de fecha, de estado efectivo, ¿sí? Es la fecha en que se hace efectiva la audiencia asumiendo uno de los estados finales, que como sabemos y como está declarado en la guía, sus estados finales son la audiencia realizada, la audiencia fracasada por incomparencia de partes o la audiencia fracasada por incomparencia de terceros, etc. Cada fuero tiene sus estados específicos, pero aquí lo que hay que tener muy presente es que, como lo señalamos al principio, una audiencia realizada debe estar declarada con una cierta información, que es el estado de la audiencia, el resultado de la audiencia realizado, su fecha correspondiente y otros datos complementarios como su duración. Si se me permite darle un ejemplo de cómo poder trabajar el registro de una manera práctica, el ejemplo sería el siguiente. Una vez que la audiencia se fija, el operador activa el registro completándole los siguientes datos: la fecha de fijación, el estado activo en 1, el estado de audiencia sería el estado fijada y ya estaría cargado nuestro registro y estaría apto para informar. En ese estado de audiencia, el área estadística no espera ningún otro dato complementario, por lo cual el procesamiento ocurre de manera efectiva. Cuando ese
esa audiencia, como cuando ese legajo o causa llega el momento de la audiencia realizada a la semana, a los meses, el operador que registra la audiencia realizada una vez que se realizó, se cumplió ese evento, busca el registro habilitado en su oportunidad, ingresa al movimiento y al registro correspondiente y actualiza la información. ¿Cómo lo actualiza? Bueno, agregando el campo de fecha de estado efectivo, porque aquí ha llegado un estado final, en este caso la audiencia se realizó satisfactoriamente, es el estado por defecto, el estado esperado de una audiencia que se ha fijado, es decir, su realización, completa esa fecha, completa el tipo de audiencia que se realizó por alguna de las categorías del campo correspondiente, carga el estado de la audiencia, que en este caso sería audiencia realizada, completa el resultado de la audiencia por alguno de los resultados admitidos, puede ser conciliación total, ese sería el ideal de audiencia realizada, y después campos complementarios como el juez, el código de identificador del magistrado actuante de la audiencia, la duración en bloques y en minutos, y eventualmente la materia y algún otro dato que se requiera según cada fuero y cada audiencia específica. Entonces, resumiendo esta idea de la audiencia realizada, porque ha generado dificultades, el ciclo de vida de esta audiencia es: se activa el registro en su fijación, se mantiene en estado fijada hasta la fecha de estado efectivo. El estado efectivo puede ser realizada, pero eventualmente puede ser cancelada, como bien aparece aquí en la guía, o puede ser fracasada, también otro de sus estados finales. Además de cargar un estado final, debo cargar un resultado. Obviamente que los resultados de conciliaciones solo aplica cuando la audiencia se ha realizado y no para fracasada, y los demás datos complementarios. O unas consultas efectuadas sobre la declaración de audiencia realizada son para los casos, por ejemplo, de la audiencia en materia civil, para los casos de audiencia preliminar o audiencia de vista de causa. ¿En qué casos puntuales? Cuando se adoptan cuartos intermedios, ¿cómo sería esa forma de registración? Veámoslo específicamente en la guía civil. Bueno, se fija una audiencia preliminar, se completa el dato de la fijación de la audiencia, se completa una fecha en que se completa una fecha de fijación de audiencia y se completa un estado de audiencia fijada. Con esos dos eventos se hace la presentación del mes correspondiente a estadística y es una declaración válida. Cuando llega el día de la audiencia preliminar, supongamos que en este caso se realiza la audiencia preliminar, pero se adopta un cuarto intermedio. En ese caso no se completa el campo de estado efectivo, no es necesario completar ese dato, ni tampoco el estado realizado, porque de un punto estrictamente formal, la audiencia no se llevó a cabo en su integridad, faltan realizar eventos o quedó pospuesta hacia un nuevo encuentro. Entonces, en ese momento no hay un cambio en el registro de audiencia, que permanece fijada hasta el próximo encuentro. Llega el día de la celebración de ese encuentro que se adoptó en el cuarto intermedio del evento anterior. Se realiza ese segundo encuentro. Ahora sí se produce todos los actos que quedaron pendientes la vez anterior. Se llega a un resultado que en el mejor de los casos es una audiencia conciliada, y acá sí procede la registración y un cambio de estado.
¿Cómo se realiza eso? De la siguiente manera. Se cambia en ese registro que se permaneció en el estado fijada en el encuentro anterior, cambia a estado 2, que es audiencia realizada. En ese caso sí se completa el resultado, porque yo ahora tengo una totalidad, una audiencia realizada en su totalidad, y puedo completar su resultado. En el mejor de los casos puede ser una audiencia conciliada en forma total con el código T, y debo declarar además los demás datos complementarios, como son el juez de la audiencia, la duración en minutos y la duración en bloques. En el caso de la audiencia preliminar, para el caso específico de los órganos sometidos a oralidad civil, debo declarar también una fecha de apertura a prueba y una fecha de programación a futuro de la audiencia de vista de causa. Sin perjuicio de esta particularidad de los órganos civiles, reforzamos la idea de que el caso de la audiencia realizada requiere de datos complementarios para tener una declaración válida. Si es una audiencia preliminar o vista de causa en la cual se adopta un cuarto intermedio, no hay un cambio de estado de la audiencia fijada. Espero el próximo encuentro para ver si se perfecciona el evento de la audiencia con todos los elementos correspondientes, y si ese fuese el caso, ahí sí completo el registro de audiencia realizada con su estado final correspondiente y con su resultado correspondiente. Bueno, con estas ideas terminamos la presentación tanto de resoluciones con audiencias, recordando que lo más importante a tener presente es que son eventos que deben estar registrados con los datos correspondientes. En el caso de las resoluciones, con su fecha, con su tipo de resolución. En el caso de la audiencia, con su fecha de estado efectivo, con su estado de audiencia y eventualmente para las audiencias realizadas con sus resultados y demás datos esperados. Bueno, muchas gracias.